Estamos de vuelta con nuestro programa Comunas y la consultora Eunomia presentó un nuevo informe de opinión pública elaborado durante el mes de abril, centrado en el impacto político de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de gabinete Manuel Adorni y del caso de la criptomoneda Libra, vinculado al entorno presidencial. El dato más fuerte del relevamiento se concentra en un segmento específico del electorado oficialista, los votantes que acompañaron a Javier Milei desde Juntos por el Cambio en 2023. Entonces, para conocer detalles de este estudio, damos la bienvenida a nuestro programa Comunas a Nicolás Rossi, politólogo y uno de los directores de la consultora Eunomia. Buenas tardes, Rossi. Buenas tardes, Margarita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, ante todo, y junto con saludarte, presumo que le pusieron a la consultora Eunomia, atendiendo a que ello significa buen orden, y en la mitología griega era la diosa que personificaba la legislación justa y el gobierno recto, ¿cierto? ¿O me equivoco? Exactamente, estás muy bien orientada. Se refiere al buen gobierno, a las buenas leyes, como bien decís vos. Bueno, entonces vayamos al grano. ¿Qué significa, Rossi, que ese 42% de los votantes de Juntos por el Cambio que habían apoyado a Milei al principio, ahora pongan su voto en duda y algunos en contra? ¿Es una señal de fractura o qué es lo que ustedes visualizan en esto con respecto a la alianza oficialista? Bueno, muy bien, como vos decías, nosotros desde Eunomia nos vimos motivados a realizar primero esta encuesta y después el posterior informe por esta serie de hechos, ¿no?, vinculados a presunta corrupción dentro del propio oficialismo, que veíamos que pusieron un poco en tensión ese relato fundacional con el cual el gobierno de Javier Milei había llegado a la presidencia. Por un lado, hablando de un ordenamiento macroeconómico, pero por otra parte, un discurso basado en el mensaje anticasta. Entonces, veíamos que ambos casos, no hacemos una diferencia de mayor o menor relevancia, pero el caso Libra y el caso Adorni, ambos veíamos que habían generado un alto impacto mediático y que se había abierto un debate público sobre la coherencia entre el discurso oficial, lo que el gobierno dice, y las prácticas, lo que el gobierno hace. Entonces nos centramos como tres objetivos. Primero, si la ciudadanía conocía estos casos. Sí. Efectivamente nos llevamos una sorpresa, el impacto en la confianza institucional, en la confianza sobre el gobierno y la intención de voto. Y bueno, como vos decías, el caso Libra, el 81% de los encuestados declara haber estado informado, y el caso Adorni, el 89% de los encuestados declara estar informado, lo cual eso demuestra que son asuntos de agenda pública, muy instalados en la ciudadanía. Y este dato también es acompañado porque el 85% de todos los encuestados los califica a estos casos como graves o muy graves. Entonces, ahí hay un dato, me parece sumamente interesante, y solo 1 de cada 10 de los encuestados los considera poco o nada graves. Lo cual, bueno, marca que son asuntos muy instalados y que han erosionado, como muestra parte del informe, tanto al núcleo duro del gobierno como a ese votante que nosotros, a través de este informe y el valor diferencial que me parece que es conveniente mencionar, Claro. pudimos aislar a los votantes de La Libertad Avanza con los de Juntos por el Cambio. Entonces eso también nos mostró una cierta fragilidad en ese votante que en las elecciones del 2023 había votado a Juntos por el Cambio, a Patricia Bullrich más precisamente, que también ahí ha sufrido una baja sensible, una fuerte erosión. Y Nicolás, ¿qué metodología ustedes emplearon para realizar esta encuesta? Y además, ya dos en una, ¿qué significa? O sea, ¿cómo evalúan ustedes, mejor dicho, el peso de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni en la percepción ciudadana y en la credibilidad del gobierno?
Bueno, nosotros este informe lo hicimos con un cuestionario cerrado de 12 Ah, preguntas sí, que le dimos circulación a través de redes sociales y a través de mails, así que esos fueron los métodos que utilizamos para realizar. Tenemos 1.880 casos en la ciudad de La Plata y alrededores, así que fue una buena muestra. sí, Y bueno, en cuanto a las conclusiones o a las implicancias de estos casos, sí. lo que nosotros vimos es que la corrupción es un factor permanente del debate público y que el gobierno o al gobierno no le basta solamente con la comunicación, porque ahí en materia de comunicación la contradicción entre lo que el gobierno dice y lo que el gobierno hace atraviesa todo el espectro político, independientemente del 2023, porque el 84% de los encuestados califica que el gobierno se manejó mal. Entonces ahí vemos que votantes del peronismo, de Juntos por el Cambio y de La Libertad Avanza consideran que el manejo que tuvo tanto el caso Libra como sobre todo el caso Adorni no fue bueno. Y ahí también nosotros vemos, esto ya es una opinión a título personal, pero que el caso Adorni sobre todo deja de ser ya una brecha moral y que se convierte casi en una brecha material, ¿no? Porque vemos que Ajá. tuvo tal impacto profundo que en un contexto donde las principales prioridades de la ciudadanía son el poder adquisitivo, el empleo y sobre todo mantener el empleo, y en tercer caso ya aparece la corrupción, bueno, ahí podemos ver que tanto dinero vinculado a la causa, ni hablar de Libra, ¿no? Pero de Adorni, mucha gente lo empieza a percibir como, bueno, este es el dinero que a mí me está faltando para poder llegar a fin de mes. Claro, Entonces, tiene lógica, ahí, sí. La reacción, digo, exacto, sí. la reacción, exacto. Y después Ujú. como, bueno, conclusiones, hemos visto que como te decía, hay erosión en la base del gobierno porque, bueno, a través de esta posibilidad de poder aislar a los votantes de La Libertad Avanza, vimos que el 51% reconoce que hay una contradicción con este discurso anticasta, pero lo absorbe, ¿no? Aunque el 28% ya perdió confianza en el gobierno. Estos son, A eso me repito, no quería son... referir, Rosy, y discúlpame que te interrumpa un segundo porque estuve leyendo muy a grandes rasgos el informe de la encuesta que ustedes hicieron y ahí me Mm. fijé que el 69% de los votantes de Milei mantiene su confianza, por lo menos al momento del cierre del estudio, ¿no? Ahora, ¿qué explica esa resistencia frente a los escándalos y qué límites podría tener? Bueno, como bien vos decís, acá, a comparación con los votantes de Juntos por el Cambio, nosotros vemos una incomodidad en los votantes de La Libertad Avanza, pero mayor absorción. Nosotros creemos que ese es el techo Mm, de La Libertad Avanza, mm, aceptan el costo del caso Libra, del caso Adorni, mm. y en general tienen una buena evaluación del gobierno. Ahora bien, ahí, dentro de los votantes de La Libertad Avanza, hay tres datos que me parece que son centrales, que es que el 28% de estos votantes ya perdió confianza en el gobierno y el 24% tiene el voto en riesgo. Repito, estos son votantes propios que empiezan a Ajá. migrar, que empiezan a moverse. Y comparado con los votantes de Juntos por el Cambio, también vemos una incomodidad. Hay dos velocidades de erosión, nosotros decimos. Los de La Libertad Avanza y los de Juntos por el Cambio, que muestran incomodidad y el voto ya está en riesgo, porque el 42% de los encuestados, que son el 42% mejor dicho de los votantes de Juntos por el Cambio, Sí. dicen que los casos pesarían en su voto y que ya empiezan a ver estos casos como factor decisional, lo cual me parece sumamente importante porque este es el segmento a nivel político más disputado de cara al año que viene. Sí, Ya el 17% sí. incluso de los votantes de Juntos por el Cambio dice que ya no votaría a Javier Milei. Ah, bueno, imagínate, yo me pongo en el lugar de la gente que dice, que veo uno que dice que se está deslomando y después se le aparecen tantas propiedades como a la aloe vera
Y es la misma gente que ahora está soportando los tarifazos, el alza del precio en el transporte, en todos lados. Entonces, que no le alcanza para llegar ni a fin de mes. La verdad es que ese contraste, cuando vos hablas de incomodidad, yo interpreto enojo, ¿no? Eso fue lo que ustedes valoran, el enojo de la muestra, ¿no? Del grupo encuestado. Exactamente, es lo que te decía de esta brecha material, ¿no? Uh-huh. Que empezamos a percibir que la ciudadanía ve en el caso Adorni ese dinero, ese faltante que tiene en su economía diaria, ¿no? Claro. Y también vemos que la corrupción no opera por sí sola. La corrupción está fuertemente condicionada por la economía. De hecho, el 36% de los encuestados afirmó que los casos no influyen porque ya empiezan a votar por otra área, ¿no? Claro. Y también vemos que la corrupción no opera por sí sola. La corrupción aparece dentro de las principales prioridades, pero también el poder adquisitivo. Entonces no se puede desagregar estos casos, la corrupción, a la economía, que es un factor que a la diaria vemos que acompaña el día a día del gobierno. A ver, el informe de Unomia señala que la corrupción pesa más cuando la economía se deteriora. Entonces, ¿cómo se proyecta esa interacción hacia el 2027 en un contexto de inflación y de crisis social? ¿Tienen ustedes comprendido esa visión? Bueno, esa parte quedó para un futuro informe, ¿no? Ajá. Pero lo que sí podemos decir es que, a ver, la corrupción, como te decía, es un factor permanente del debate público y que al gobierno no le basta simplemente con comunicar. Ya sea que la ciudadanía puede haber interpretado como que comunicó bien o como en este caso, como muestra el informe, que se comunicó mal. Se requieren políticas concretas de transparencia y sobre todo rendición de cuentas. Y sí vemos de cara al año que viene que hay condiciones para propuestas alternativas. Aunque, bueno, esto no significa que estas propuestas alternativas tengan de manera inmediata capital político. Claro. Porque al gobierno le aparezcan casos de corrupción en materia económica, le vaya bien o mal, dependiendo qué considere cada ciudadano, sí. Eso no se traslada inmediatamente a capital político de otras fuerzas. De hecho, lo que nosotros vimos es que el núcleo duro de Milei todavía resiste. De hecho, es una de las conclusiones. Milei se diferencia incluso un poco del resto de su propio gobierno, y también creemos que es por la falta de alternativas, ¿no?, que hay del otro lado. Es un escenario de cara al 2027 completamente abierto, claro. No hay grandes figuras, sí. Entonces, hasta el momento, quizá Milei es la figura más fuerte dentro del campo político, dentro de la arena política. Bueno, casi me estás respondiendo a la última pregunta que tenía pensado hacerte, y es que con un 84% de desaprobación al manejo gubernamental de las denuncias, ¿qué consecuencias políticas inmediatas puede tener este consenso negativo? Bueno, el principal efecto que puede llegar a tener, sobre todo nosotros lo observamos, ¿sí?, en aquellos segmentos que acompañaron al gobierno, pero que podríamos decir que no son el núcleo duro. Por eso esa diferenciación con los votantes de Juntos por el Cambio, ¿no?, que como decía, muestran una cierta incomodidad, y que, como te decía, ya el 17% parece poco, pero bueno, en una elección de cara a un año electoral no lo es. El 17% ya no lo votaría. Y estamos hablando de un grupo de votantes que prácticamente hizo que Milei llegara a la presidencia. No Así podemos olvidarnos del balotaje y de esa alianza entre Bullrich y Milei, obviamente sí, orquestada por el expresidente Mauricio Macri, sí, que hicieron que pese y ¿de qué manera? ¿De qué manera, exactamente? ¿Y de qué manera? Bueno, Nicolás Rossi, hemos compartido algunos tópicos interesantísimos, por supuesto, del relevamiento que hace la consultora Eunomia, que ustedes conducen,
pero me gustaría decirle a nuestros oyentes que si quieren acceder al informe completo, se podría ir a ver en el portal web de ustedes, eunomiaconsultora.com, ¿cierto? Se puede ver ahí. Exactamente, ahí se van a encontrar con este último informe y bueno, vamos a subir diferentes informes a lo largo del tiempo, así que esa es una fuente diaria de consulta. Bien, gracias Rosy por tus aportes para nuestro programa, éxitos a todo el equipo que está llevando adelante este estudio y bueno, adelante con eso.